Conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un conversatorio que lleva por nombre el papel de la mujer en la industria musical centroamericana. Es una iniciativa impulsada desde las entidades de gestión colectiva de artistas, intérpretes y ejecutantes y de productores fonográficos de la región centroamericana, y en la cual vamos a contar con la participación de colegas, artistas y también personas involucradas en la defensa y en el trabajo por el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual del sector de la música. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a las colegas artistas que nos acompañan en este conversatorio. Voy a empezar por Carol Hills, que es una compositora salvadoreña que tiene una propuesta musical en distintos idiomas y géneros dentro del pop y que ya lleva más de 10 años de carrera. En el año 2023, o sea, este año, ha inaugurado una escuela online para cantautores con el fin de formalizar su pasión por la formación de personas que se dedican a esta tarea de escribir canciones y compartirlas con el público. Ella es miembro de la Academia Latina de la Grabación y ganadora de premios de música 503, cantautora del año y premio especial a la trayectoria musical de 2023. También nos acompaña Amanda Quesada, quien es bachiller en enseñanza de la música, cantautora, activista, investigadora. Ha realizado estudios en la Universidad de Costa Rica y también es bachiller en publicidad de la Universidad Latina, egresada de la maestría en estudios de la mujer, géneros y sexualidades en la Universidad de Costa Rica, y está también cursando una maestría en gerencia de proyectos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Amanda se ha desempeñado en las artes escénicas, ha llevado cursos de improvisación, actuación, dramaturgia, producción de espectáculos escénicos con docentes nacionales e internacionales. Forma parte de las juntas directivas de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, CAM, y de AIE Costa Rica, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. También tenemos a Gretel Garibaldi. Gretel es cantautora y productora discográfica panameña. En el año 2012 obtuvo el tercer lugar en el concurso internacional de Viña del Mar de Chile, representando a Panamá con el tema de su autoría, La vida es bella. Es miembro del Consejo Directivo de Panaye desde el año 2017 y este año, a finales de marzo, fue electa como la primera mujer presidenta de Panaye en la historia, lo cual es un hito histórico, ¿verdad? Y finalmente tenemos a Karen Kulahai, quien es la directora general de Musicartes, entidad de gestión colectiva de los artistas musicales de Guatemala. Es la primera mujer en tomar ese puesto en la entidad. Es una activa defensora de los derechos de los artistas en el ámbito nacional e internacional. Ha participado como conferencista en diferentes universidades del país en temas de derechos de autor y derechos conexos, así como ante diversos entes privados y estatales. En el año 2019 se le otorgó parte de la Cámara de Propiedad Intelectual de Guatemala, CAMPI, el reconocimiento como socia honoraria por su labor en defensa de la propiedad intelectual en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y además es fundadora del bufete Integritas Legal de Guatemala, de la Academia de Formación de Futuros Abogados y Notarios en Guatemala, en donde se han capacitado a más de 100, a bastantes jóvenes abogados en Guatemala. Es abogada defensora de víctimas por violencia contra la mujer y la niñez. Entonces ven que tenemos un panel de lujo esta tarde para conversar sobre lo que es la propiedad intelectual y el papel de las mujeres en la industria musical centroamericana. A mí me gustaría empezar esta conversación
¿verdad? A partir de una pregunta que quiero plantearles a las colegas, y es cómo viven ellas esta faceta de su vida como personas trabajadoras de las artes, como personas que realizan un trabajo creativo en medio de una industria como la centroamericana, ¿verdad? Que nos cuenten un poquito esa experiencia, ¿verdad? Y querría que empezáramos con Carol, que es nuestra compañera de El Salvador. Hola a todos y todas, mucho gusto. Hola Esteban, ¿qué tal? Pues la verdad que mi experiencia en la música ha sido retadora. Realmente, para empezar, El Salvador no es que tenga una escena musical tan desarrollada quizás como otros países de Centroamérica, haciéndolo más todavía un reto. Y también el ir educando a las personas a consumir música local, que eso ha sido una lucha de todos los artistas acá de El Salvador. Y sobre todo también que somos la minoría como mujeres. Ha habido un incremento de artistas mujeres, pero todavía siento que nos separa una brecha. Seguimos siendo muy pocas mujeres y estamos como todavía no tenemos los espacios que deberíamos tener. Entonces, como artista ha sido un reto para mí poder compartir mis canciones también y sobre todo irme dando cuenta de también la importancia de la educación sobre los derechos de autor, derechos conexos, porque al nosotros no conocer cómo funciona la música, también estamos dejando pasar oportunidades como irnos a registrar a las entidades de derechos conexos y derechos de autor. Pero sé que hay muchas entidades como Aries EGC, quien me invitó a este conversatorio, que están haciendo esta labor y pues también los artistas que somos voceros de los derechos como nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias, Carol. Eh, Quisiera que Amanda también nos contara su experiencia. Bueno, muchas buenas tardes. Muchas gracias de verdad por esta este lindo conversatorio y por mucho gusto en conocerlas. Y bueno, yo creo que muchas de nosotras desde pequeñas, bueno, en mi caso, soñábamos con ser cantantes, ser artistas. Yo desde pequeña estuve muy involucrada con la música clásica principalmente, la de academia, pero luego me fui interesando por la música popular y realmente encontrarme con un gran reto, al igual que Carol, un gran reto en esta industria costarricense, porque también estamos en la lucha de que lo local se consume muy poco. Hay mucha producción, porque yo he sido consciente o he estado muy revisando los proyectos que se están haciendo en Costa Rica y son muchos y de muy buena calidad, pero está el reto de cómo exponerlos. En mi caso, la experiencia, bueno, ha sido sí difícil. Primero porque el tener que producir implica muchos gastos, no hay como subvenciones para producciones musicales, por ejemplo, locales, cuesta mucho. El tema de poderlas, de verdad, de que puedan sonar, de que puedan dar, necesitamos dinero, necesitamos la manera de cómo publicitar nuestros proyectos. Entonces, en mi caso sí la he visto muy difícil. Por dicha, nos hemos unido. Aquí tenemos la dicha de que hay colectivos o hay gente interesada ¿verdad? En impulsar. Por eso fue que yo en parte me involucré mucho con las entidades de gestión, porque yo decía, desde ahí se puede hacer algo. Y estamos en esa lucha. Estamos, por ejemplo, desde acá estamos desarrollando un proyecto para poder divulgar playlists de música nacional, por ejemplo. Desde AIE también, desde AIE en conjunto con ACAM hemos hecho varios proyectos, conciertos con músicos y músicas nacionales para también exponer esa música, porque debido a que en la radio no se ha podido, no hemos podido lograr incluso una ley que pueda lograr que se divulgue un porcentaje considerable de música nacional, pues tenemos que ir a otras instancias y ese ha sido como el trabajo en el que he estado últimamente involucrada, tratando de divulgar esa música, de tratar de dar, de que la gente reconozca, no porque sea nacional, ¿verdad? Sino porque es de verdad consumible, es de calidad. Y esa ha sido como mi experiencia a grandes rasgos. Perfecto, Amanda. Muy bien.
Gretel desde Panamá también nos puede compartir su visión, su experiencia. Quiero empezar diciendo que es un gustazo estar entre ustedes hoy, poder conocerlas. Bueno, algunos ya lo había visto, Esteban, a Karen. No había tenido la oportunidad de compartir contigo, Carol y Amanda. Es un privilegio de verdad porque el hecho de que nosotras estemos aquí es consecuencia de un trabajo muy bien ejecutado, de mucho esfuerzo, de mujeres que ya pasaron por esto y que fueron puente para que nosotras podamos estar hoy en este momento aquí. Entonces, eso para mí es maravilloso poderlo pensar y poderlo honrar también de esta manera. La música siempre ha estado conmigo. Yo creo que no me dejarán mentir que Amanda y Carol sienten lo mismo. Es algo que no es que un día te levantas y dices quiero ser famosa, sino que es una vena que está dentro de ti, donde corre, 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 corre siempre y no lo puedes negar. Es un don de Dios, es innegable. Y así ha sido conmigo, la música ha estado conmigo siempre. Yo no tuve otra opción. Gracias a Dios no tuve otra opción. Para mí dedicarme a la música es lo más placentero y lo más maravilloso que hay, pero también reconozco que es un camino lleno de muchas aristas y de consecuencias que uno paga muy caro por dedicarse a esta labor, entendiendo que la música y el arte en general no es una carrera. Más que una carrera es parte de los 5 pilares más importantes que sostienen una sociedad en el mundo. Entonces, se vive con esa responsabilidad de poder llevar esta labor con esa conciencia. Muchas veces la plataforma de los países a los cuales pertenecemos cada uno, cada una, no acompaña muchas veces ese proceso. Entonces en Panamá no dista mucho de la realidad que han comentado, por ejemplo, mis colegas. Sin embargo, hay siempre talentos emergentes creciendo, aportando su talento y muchas veces toca salir de tu zona para poder crecer en todos los sentidos y de allí entonces convertirte en una mano de apoyo para los que vienen caminando también su camino, valga la redundancia. Entonces, puedo decir que definitivamente pues la música creo que pasa por un proceso, en este momento sobre todo pasa por un momento crucial en el que no se puede negar la identidad sonora, autoral, que cada uno y cada una tiene. Yo creo que la propuesta es vital, que sea lo más honesta posible para que la gente que la reciba sepa que hay diferentes gamas, diferentes gustos musicales en los cuales uno puede aportar siempre, ¿no? No sé si me he dado a explicar, pero básicamente es eso. Sí, claro, muy bien, Gretel. Bueno, hemos escuchado a 3 colegas artistas y ahora escucharemos a Karen, que es alguien que trabaja en pro de los derechos de las personas creadoras desde su rol, ¿verdad? Y nada, Karen, ¿qué podrías vos aportar a lo que las compañeras han planteado aquí desde tu punto de vista? Bueno, primero, pues muchas gracias, Esteban. Es un verdadero honor para mí estar en compañía de cada una de ustedes. De verdad, yo tengo una admiración muy profunda por esta labor y creo que tal vez esta parte podría, pues, compartir, la verdad, esa perspectiva. Yo, honestamente, de profesión, soy abogada, entonces estoy muy lejana de esa parte creativa, de hecho, esa parte muy estructurada, muy... donde no hay espacios para soñar mucho, ¿no? Porque se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, de pequeña, digamos, de mi juventud, fui músico de iglesia, dijéramos, ¿verdad? Como tal vez muchos crecimos, y era algo que me encantaba, pero honestamente nunca surgió el poder hacerlo con una profesión porque no era tan buena como las que están acá. Entonces, cuando hace aproximadamente 7 años, pues yo comienzo a tener contacto con entidades de gestión colectiva
y comienzo a, pues, a asesorarles en algunos temas y comienzo a entrar en este mundo, la verdad es de que comienzo a ser consciente de algo que muy pocas personas lo son, salvo que seas artista. Y es que ese paradigma que muchas veces se tiene del artista en general, pero el musical, es que se vuelve muy trillado en nuestras sociedades, del que creciste pensando de que tus papás no te dejaban ser músico o cantante porque de eso no ibas a vivir, que tenías cualquier cosa, pero si querías hacer era como tu hobby, pero no podía ser tu profesión. Es como que ese conocimiento que creo que la mayoría de población creció porque fue lo que se nos inculcó en nuestra crianza, ¿verdad? Entonces, donde todo el mundo admiraba el arte y lo disfrutaba, pero, o sea, el pensar dedicarte a esto resultaba inverosímil en la mayoría de círculos, digamos, ¿verdad? Entonces, pues de ser honesta, o sea, en mi experiencia, ni siquiera nunca pasó por mi mente la posibilidad de que yo pudiera ejercer como artista en una profesión. Tal vez si hubiera estudiado y demás, pues algo de oído tenía, ¿no? Porque si no, me hubieran echado nunca me hubiera dejado siquiera tocar un instrumento. Pero finalmente soy muy consciente de esto cuando entiendo la causa desde la perspectiva de la gestión colectiva, de lo que la propia ley, que era mi experiencia, ¿no? O sea, el conocimiento, aunque era una ley pues no muy explorada por mí en ese momento, valía más que lo básico, pero la comienzo a ver desde la perspectiva del que me estaban pidiendo en ese momento, que era para hacerlo en pro de un artista. Para mí fue como un switch en la mente, o sea, para siempre. Y entonces, porque yo uní mis dos mundos, el mundo de las leyes con el mundo de lo artístico, y yo dije, o sea, para mí, o sea, logré comprender esa ofensa tan grande de algo tan increíble que había, como esa protección creada alrededor por el respeto del artista, de la creación, de eso que solo pueden hacer del intelecto humano, por más que ahora hablemos de inteligencia artificial, pero nace del intelecto humano, porque si no tiene de dónde alimentarse, y cómo había un andamiaje jurídico que estaba diseñado para protegerlo, y protegerlo específicamente porque lo que ustedes compartían es lo que ocurre. Y es que cuando nosotros hablamos de los artistas, de hecho, en la legislación guatemalteca, al menos en los considerandos de la ley, habla de que hay una tutela especial hacia el artista. Y cuando nosotros tenemos grupos tutelados, es porque son un grupo que continuamente sufre de vejámenes y violaciones de sus derechos en toda índole. Entonces, ¿qué pensemos en cuestiones, en grupos tutelados, tales como la niñez, tales como las mujeres por el ámbito en que se desenvuelven en un entorno de violencia y demás? Pensamos de ciertos grupos y todo el ámbito de derecho a autor y derechos conexos se vuelve algo tutelado porque requiere una protección especial. Y pude percatarme de que esa protección, pese a que estaba en una norma, no se volvía efectiva, porque esa vulneración, digamos, esa falta de reconocimiento, esa falta de respeto hacia la labor digna que realiza un artista, era la más pisoteada de todas, ¿verdad? Y entonces es ahí en donde tal vez yo no como artista, ¿verdad? Pero desde mi trinchera, digamos, comencé y me encendió como una chispita de pasión de decir, esto es una causa muy importante. Si esto funcionara, nosotros seríamos países en los cuales la cultura explotaría, en donde no debieran haber artistas que pasan hambre, como dijéramos acá, ¿verdad? En donde no tendríamos que estar peleando porque nos respeten los derechos, sino que debería ser algo que se da por sentado. Y analizando incluso sistemas, te percatas que en donde de otros países, que los países incluso que llamamos más desarrollados son aquellos que tienen una cultura más evolucionada. Y es que cuando la población en sí tiene un alto estándar cultural, automáticamente es porque todo el resto de estándares alrededor también está elevado. Y la conciencia, la cultura, para mí ha sido como un reflejo de la propia sociedad que tenemos. Y yo sí soy fiel creyente de que una de las cuestiones que necesitan nuestros países, al menos como Guatemala
y muchos de Latinoamérica, lamentablemente, donde han sido tan golpeados por tantas cuestiones políticas, corrupción, pobreza y demás, que creo que no es como para venir y poner aquí el muro a los lamentos, sino como una perspectiva de esperanza, es porque necesitamos más cultura. Está completamente comprobado que los países que insertan cultura desde generaciones pequeñas automáticamente bajan niveles de delincuencia, niveles, índices de coeficientes intelectual. Y creo que es ahí en donde esta parte, que tal vez no es muy creativa, pero que para mí ha sido como un rol de vida, ha sido como la causa que yo he abrazado, es el hacer todo aquello que está en mi poder desde mi posición, no únicamente como una labor administrativa, porque digamos que eso es lo mínimo que se espera, ese es el trabajo por el que te están contratando, sino de verdaderamente ser la cara y la voz de defensa de esos derechos, porque realmente están ahí. Lo que necesitamos es que sean válidos y vaya si no, porque es de esa única manera en que vamos a poder seguir creciendo como países y valorando talentos tan increíbles como los que hoy tenemos acá, y de hecho en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que está honrando a esas mujeres que están involucradas en ese ámbito creativo. Creo que no podríamos tener un mejor espacio que eso, y de verdad me siento muy honrada de poder estar compartiendo con ustedes, y mi admiración de verdad muy profunda por todo lo que hacen y están haciendo. Y pues eso sería un poquito de cómo veo esta parte yo del arte y la cultura, pues desde mi trinchera, le digo yo. Excelente, Karen, de verdad que muy inspirador todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Tal vez comento, a mí me pasa que yo estudié leyes y soy cantautor, entonces también estoy en esto desde ese doble rol de ver cómo el abogado puede servir para defender al artista, ¿verdad? Porque es vital mantener esa dimensión artística en las sociedades. Lo que le aporta el arte a una sociedad es invaluable, tiene que cuantificarse también, y para eso existen estos derechos, ¿verdad? Para monetizar el trabajo, pero hay muchas otras cosas que no se valoran también y que, bueno, sufrimos cuando vemos que no se quiere reconocer esta dimensión económica de nuestro trabajo, ¿verdad? Y cómo podríamos hacer para que además se pudiese poner en valor aún más el patrimonio cultural musical de nuestros países frente a una industria tan voraz, ¿verdad? Porque eso también existe. Es un mercado imperfecto, llaman algunos teóricos el mercado de la industria musical, porque hay un bien que se tiene que tutelar, ¿verdad? Que es esa diversidad cultural que es reflejo, y que por eso es importante que en cada país el sector esté organizado en entidades de gestión, incluso en sindicatos, que ya en algún país existe alguno. Y nada, a mí me gustaría ahora pasar como a otra temática, ¿verdad? Ya más vinculada con lo que es la gestión de los derechos de propiedad intelectual, la experiencia que ustedes tienen. ¿Qué les ha representado, verdad? ¿Están vinculadas con entidades de gestión colectiva, verdad? ¿Por qué están vinculadas con las entidades de gestión colectiva? ¿Qué las ha movido y qué les ha significado los derechos de autor o los derechos conexos en sus carreras? Tal vez son algunos puntos que podrían tocar, no tienen que tocarlos todos, pero sí que lleguemos al tema de cómo el trabajo creativo se ve potenciado con el tema de la propiedad intelectual desde su experiencia. Empezaríamos otra vez el mismo orden. Sí, me quedé ahí como un poco enclochado. Ok, bueno, mi experiencia pues realmente ha sido como muy positiva por un lado, y por otra parte también he tenido como muchas dudas con respecto a cómo se gestionan los derechos en mi país específicamente. Por ejemplo, en el caso de los derechos conexos con Aries, EGC y ASAP, realmente yo me he sentido muy apoyada. Yo recuerdo que hace muchísimos años yo empezaba como a averiguar más sobre esto, porque yo empecé a hacer música sin conocer a nadie de los artistas en El Salvador. Era como, estaba haciendo música sin saber realmente
cómo estaban las cosas en El Salvador, y mientras me iba adentrando más, iba conociendo personas que estaban involucradas en la gestión colectiva, y así fue como yo llegué a Aries. Alguien me recomendó y bueno, me inscribí, y desde el inicio siempre sentí que ellos estaban muy comprometidos con enseñarle al artista de qué se trataban los derechos. Derecho conexo, derecho de autor, y también estaba en otra, ¿cómo se llama? Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor, pero no sentía la misma cercanía. Entonces había muchas como dudas que yo tenía, y pues se les hice llegar, me fueron explicando de qué se trataba, pero sé que hay muchos artistas en El Salvador que no saben ni qué es un derecho conexo, ni qué es derecho de autor, y por qué es tan importante el poder tener protegido tu trabajo, ¿verdad? Más que todo ahora con el auge de las redes sociales, en donde la nueva forma de compartir la música ha cambiado, pero también estás expuesto a que una persona también pueda agarrar tu idea, que eso me lo han dicho varias veces. No tenés miedo, Carol, de compartir una canción en el TikTok que no ha salido, estás registrada, tenés protección de tu música. Y yo sí, o sea, yo ya estoy registrada con una entidad de derecho conexo y también estoy cuidando mis derechos de autor. Pero sé que falta mucho camino por hacer, porque, como te digo, no todos los artistas tienen estos conocimientos a la mano, y también es labor de la sociedad de gestión podérselo brindar al artista. También, como yo no soy parte como tal de una junta directiva de estas asociaciones, pero sí soy miembro de ellas, y la verdad es de que irse actualizando de cómo llegarle a la generación de artistas es súper importante. He visto muchas sociedades de gestión en Latinoamérica hacer contenido en TikTok, hacer videos explicándole a los jóvenes cómo registrarse, por qué es tan importante, y creo que ese es como un nuevo paso para quienes trabajan en eso, es hacerle llegar la información, porque ahora la mayoría de los artistas tenemos un teléfono, pero quizás no sabemos a dónde buscar, ¿verdad? Y en el caso mío, mi experiencia, las sociedades de gestión colectiva, en el caso de Derecho Conexo, me han ayudado a invertir en mi música. Eso ha sido un apoyo increíble, porque, como lo han dicho ustedes, chicas, no es que haya un fondo en nuestros países donde uno pueda decir, yo quiero hacer una canción, me pueden ayudar. Al contrario, es como, ¿por qué habríamos de pagarte por tu hobby de hacer canciones? Y ese es el pensamiento lastimosamente de nuestros países, o en El Salvador así me han dicho, yo, ¿por qué te voy a pagar por hacer una canción? Es bien difícil, pero los trabajos como los hacen ustedes como asociaciones de gestión colectiva es invaluable, y la verdad es que hay muchas canciones que yo no las hubiera podido sacar sin el aporte de ellos. Gracias, Carol. Amanda. Sí, bueno, en mi caso es muy parecida a la experiencia, Carol. Realmente cuando yo grabé mi primer EP, que fue hace ya 20 años, yo no sabía nada de las entidades de gestión. De hecho, grabé el EP, y mi profesor en ese tiempo era presidente de una de las entidades de acá. Y me dije, ¿por qué no meté el disco en acá? ¿Verdad? Muy importante. Yo, ok, ya mi profesor le va a hacer caso. Seguro tiene razón. Yo pensaba que era simplemente para tenerlas en algo, ¿verdad? Registradas y protegidas. La cuestión es que me acuerdo que yo las puse a sonar un poquillo en radio ahí con ayuda de un amigo que era programador en una emisora. Entonces empezó a sonar en radio, y alguien me dijo, vos has ido acá, porque en ese tiempo no estaba el sistema de monitoreo que tienen ahora, ¿verdad? No era tan digitalizado como ahora. Entonces no era tan sencillo como saber cuánto había sonado mi música. No tenía que averiguar, ir a CAM y toda la cosa. Entonces me dijeron, averigüe usted, porque pues, se puede tener plata ahí. Y la cuestión es que yo fui a la caja de acá, y resulta que recibo yo un cheque, ¿verdad? No era cualquier cosilla, pero para mí era, o sea, recibí por mi música que sonó, yo no lo podía creer, ¿verdad? Ese era el desconocimiento que yo tenía. Y después, bueno, siguieron los años ahí, y resulta que entonces me empecé a involucrar en acá.
yo me empecé a involucrar precisamente por eso, porque yo decía, la gestión de derechos existe, se está haciendo bien, yo veía que se estaba haciendo, se estaba trabajando correctamente, fue cuando me empecé a involucrar en las juntas directivas, y es cuando me he dado cuenta de, como dice Carol, del desconocimiento que hay con respecto a esta materia, ¿verdad? Yo tengo la experiencia que mucha gente me llama y me dice, incluso me reclaman a mí, ¿verdad? Me dicen, es que mi música tiene, qué sé yo, 50.000 reproducciones en YouTube y yo no recibo ni un 5. Y yo, bueno, primero, para que usted reciba un 5 por derechos de autor en YouTube, no sé cuántos millones tiene que tener, ¿verdad? Primero que nada. Y hay otra gente que me reclama que es que mi canción suena en tal emisora, no sé qué, y resulta que la emisora no paga los derechos de autor, ¿verdad? Cosas como esas es lo que yo he vivido estando en las entidades y de verdad que como dice Carol, es necesario la educación en derechos de autor porque entonces pasan este montón de cosas de políticos que creen que el derecho de autor no existe, que es un impuesto, cosa que sabemos que no. El derecho de autor es, como decía, no sé en cuál entidad, que me encanta esa palabra, es el salario del compositor, el salario del intérprete, si estamos hablando de derechos conexos. Ese fue otro asunto que yo no sabía nada de derechos conexos y de pronto me doy cuenta que yo puedo recibir también regalías o dinero por estar sonando en un fonograma y no siendo yo compositora, ¿verdad? Entonces, ese montón de cosas, mucha gente se me acerca y me preguntan, ¿cómo? ¿Es cierto? O sea, yo sueno un montón de veces en la radio, en el disco de tal cantante y yo puedo recibir plata. O sea, hay maneras de uno generar dinero, los artistas, no únicamente con sus conciertos en vivo, sino que tenemos la posibilidad de recibir salarios, y lo podemos decir de esa manera, con de otras formas. Entonces, también, como dice Carol, qué importante que nosotros, bueno, en las entidades intentamos siempre, hemos hecho charlas, hemos creado tutoriales, hemos ido a comunidades a hablar sobre las entidades de gestión, ha sido una lucha constante, que en eso seguimos, incluso yendo a municipalidades a hablarles sobre la importancia que los usuarios de la música reconozcan el valor de los derechos de autor y derechos conexos, y es una lucha que en eso estamos ahora, en este momento, para adelante. Gracias, Amanda. Sí, hay un proyecto de ley acá que nos enteramos hace 2 días. Estaban presentando las cámaras para vaciar de contenido totalmente el derecho, exonerando, eximiendo de pagar a todos los establecimientos comerciales, para que ustedes se hagan una idea. Eso. Pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón ahorita. Y bueno, Gretel, vos podrías también seguramente aportarnos mucho de tu experiencia como la primera mujer presidenta de Panaye y yo no sé si de muchas entidades, ¿no? En muchos países. Bueno, amados, a mí me impacta cuando pienso en que todo empieza por una idea y que bendita fue la hora en la que personas entendieron e hicieron como la cuna necesaria para hacer docencia de que esa idea vale en todos los sentidos. Estamos obviamente exponiendo ahorita mismo específicamente de la música, pero en cualquier rubro, una idea, todo empieza por una idea. Una canción empieza, realmente la raíz de la industria musical son las canciones. Todo empieza por una canción. Y en la experiencia que he tenido, yo sí les cuento brevemente, yo crecí viendo cómo se gestaba eso, porque mi padre se dedicó 100% a la lucha de hacer docencia para todo lo que tuviese que ver con propiedad intelectual y derechos conexos. Él trabajó duramente en Panamá para implementar esa ley del derecho de autor junto con otros abogados también, en un momento en el que no era conocido eso en Panamá, donde eso ni siquiera era parte de una idea. Le decían loco porque no entendían por qué un abogado tenía que hacer algo en cuanto a eso cuando nadie conocía eso en Panamá. Pero realmente eso dio frutos y aunque
Obviamente tiene muchas aristas, esto de la propiedad intelectual, el poder ver cómo él luchó tanto por eso y de ahí más personas pues empezaron a unirse, continuaron con eso. Todavía, aún así, falta mucho por recorrer en Panamá, porque hay personas que todavía, por desconocimiento y por tantas cosas más, no han sabido quizás que pueden proteger su obra, que pueden proteger lo que hacen y que eso les reditúa y que eso genera que las canciones son activos y que son legados además y que aún después de la persona que la compone no estar en este plano terrenal, eso sigue generando por mucho tiempo más. Entonces creo que todavía en mi país, en Panamá, por más que se ha hecho un trabajo de campo y que hay personas que se han ido sumando a ese trabajo de campo, y no puedo decir que estábamos como estábamos antes, todavía hace falta porque siempre se puede hacer más. Entonces creo que desde la trinchera de estar en una sociedad de gestión colectiva como es Panay, como es Produce, en este caso pues que me han dado la oportunidad de estar eh, por primera vez en lugar de presidente, después de haber visto tanta lucha y tantas situaciones con mis colegas, con compañeros, sé que se puede hacer más. Yo creo que una de las cosas más bonitas que podemos hacer los artistas, además de cantar, además de componer, de hacer música, que yo creo que es la parte que más nos gusta, es también poder empaparnos un poco más para poder hacer eso, docencia, a los colegas que vienen emergiendo, a las personas que todavía no conocen. Yo soy una eterna aprendiz, porque siempre está cambiando, la industria de la música está cambiando todos los días, y hay cosas nuevas que vienen surgiendo. No sé si esto lo vamos a tocar en este conversatorio, pero está muy fuerte la ola de la inteligencia artificial en la música. Y yo creo que es algo que no podemos poner de lado, porque es evidente y cada vez se va haciendo más grande. Y yo no sé cuán preparados estamos para esta situación. Y creo que es importante poder también tenerlo en cuenta. Entonces, todas estas cosas nos hacen querer empaparnos más y ponernos siempre a la vanguardia de cómo podemos hacer las cosas mejor. Yo admiro 100% el trabajo de las sociedades de gestión colectiva, trabajos como los tuyos, Karen, trabajos como el tuyo, Esteban, que estás en ambas posiciones. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ustedes? De verdad, se los digo, porque todavía hace falta conocer que esto no es un hobby, como dijo Carol, es un trabajo, es digno. Yo no me imagino un mundo sin música, sin un libro, sin una película. No, yo creo que no se podría. Por algo está. Entonces, bueno, básicamente eso sería. No, y totalmente pertinente lo que planteas sobre el tema de inteligencia artificial. De hecho, la idea también era hablar un poco de desafíos para el sector, ¿verdad? Y para la industria, y estás poniendo uno que está en la mesa ya. Justo comento también, en febrero hubo una reunión técnica en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, a la que tuve la oportunidad de ir en representación de los sindicatos de músicos, de la Federación Internacional de Músicos, y se veían estos temas, se veía el tema de inteligencia artificial a nivel de conclusiones de la reunión, que pueden buscar conclusiones de la reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector de las artes y el entretenimiento, así aparece. Ahí pueden ver un documento que nos da muchos argumentos porque reconoce muchas de las cosas que aquí estamos diciendo, y que es una herramienta de incidencia política para generar conciencia ante los gobiernos, los estados y otros sectores de por qué nuestro trabajo tiene un valor y debe ser reconocido como tal, ¿verdad? Nada más lo pongo ahí como un comentario porque surgió también el tema de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea. Karen, vos, nuevamente con tus aportes desde este lugar, a partir de lo que has escuchado también un poco, ¿no? Las compañeras. Claro, pues obviamente mi experiencia y acercamiento a las entidades de gestión colectiva es un poco diferente, digamos, de el que han comentado, pero mientras escuchaba, creo que
lo primero que quisiera decir es que me llamó muchísimo la atención algo que evidentemente como incluso directivos de entidades de gestión colectiva debe estar siempre presente. Y es que la gestión colectiva está diseñada y nosotros lo hemos visto y lo hemos entendido, lo hemos intentado implementarlo y tenerlo muy claro, que somos únicamente intermediarios y tenemos un trabajo importante de ser mediadores, que tenemos dos clientes, que es una cuestión de doble vía, en la cual tenemos nuestros clientes principales, que son en este caso los artistas y a quienes nos debemos. Y Creo que se quedó pegadilla. Sí, tenemos Problema de a, conexión. a Karen congelada con la señal, pero vamos a ver si damos un tiempito. no colabora. Karen, ¿Sí? se ha ido un poquito la conexión. Sí, perdonen. No, no, Estamos, está con problemas de señal, sí. Vamos a darle un tiempito a ver si no habilitamos un espacio para reacciones, cosas que les hayan hecho sentido. Karen, ¿volviste? ¿Sí? sí, volví, perdón. La tecnología siempre nos juega estas cosas a veces, perdón. Bueno, pues entonces les decía que espero no traerme de nuevo, pero que finalmente desde mi perspectiva esto se vuelve diferente, obviamente por el rol que tengo, pero que algo que de cómo he visto la gestión colectiva, y tal vez podría hablar un poquito de cómo hace 7 años que ya veía un camino muy avanzado en la gestión colectiva por personas que de verdad, de manera bastante altruista, pudiera decir, prácticamente dejaron muchísimo de su vida y recursos y esfuerzos para poder levantar la gestión. Una de hecho de las cuestiones que en su momento, bajo esa visión que tuvieron, fue el comenzar a traer personas a la gestión colectiva en las cuales pudieran ser como una inversión para el crecimiento. Y creo que fue eso lo que hoy por hoy ha llevado a un plan que finalmente se ha intentado tener, que es de aceleramiento de la industria musical en Guatemala, siendo nosotros parte de un eje, un engranaje de ese gran entorno y ese ecosistema que creemos que podemos aportar. Entonces, mientras escuchaba acá a algunas de las artistas, veo que es una de las cosas básicas que creo que yo he logrado ver que cuando lo implementamos tenemos mucho crecimiento. Y es el que, como entidad de gestión colectiva, no se nos debe olvidar que a quienes nos debemos son a los artistas. Y son a ellos a quienes debemos escuchar. Digamos que si alguien son nuestros jefes, son ellos. Porque la asamblea general de las entidades son artistas. Y creo que hace algunos años siempre las asambleas musicales han sido abiertas a los asociados y demás, y siempre hubo una afluencia, y pese a que algunas personas en su momento decían, bueno, esto va a crecer y va a crecer y va a crecer, y entonces, ¿qué va a pasar? Creo que la visión que se tuvo en ese momento fue, no, vamos a regirnos bajo nuestros sistemas que es de abiertos, transparentes, democráticos, y honestamente ha sido algo muy enriquecedor porque hemos logrado tener artistas de todo ámbito en medio de juntas directivas, elecciones completamente abiertas en las cuales han hecho cualquier persona, a veces has asociado y que te cumpla sus requisitos de mínimos de asociado activo, puede optar a los cargos, que creo que finalmente es algo que necesitamos comprender. A veces en busca de proteger mucho, limitamos las opciones que nosotros tenemos. Y creo que para nosotros es un parteaguas en su momento, porque luego, paralelamente a esto, pues desde lo que he visto es este rol de la administración y defensa, que si algo decimos, lo que la ley y los estatutos y lo que la gestión colectiva manda, es eso. 2 papeles tenemos. Administrar los derechos, que eso es una gran responsabilidad, porque tenemos el repertorio de personas, nos están entregando, para mí, lo más valioso que tiene un creador, que es su arte, ¿verdad? Es su obra, es su interpretación, es su grabación. Y nos están diciendo, te la estoy confiando a ti para que la administres. Y entonces, cuando tenés esa perspectiva, siento que sentís que tenés algo muy grande en tus manos y que tenés que hacer lo mejor que puedas para que responderle a estas personas que te están confiando. Pero por el otro lado, venir y
tener ese acercamiento con el usuario, que si bien siempre la verdad que lo vemos desde el punto de vista, digamos, de cómo eventualmente nos generan tanto conflicto, porque la cultura del no pago es algo que les encanta implementar en todo, ¿verdad? Pero venir y tratar de cambiar ese chip en el sentido de comenzar a acercarnos y que comenzaran a ver ese valor agregado que trae la gestión colectiva. Ese cambio de chip que yo he logrado ver que se tuvo desde una gestión colectiva de solo pelear, defender, atacar y quejarnos, que vaya que no tenemos todo el derecho y razón de hacerlo, porque de verdad que no nos dejan en paz ni un segundo. Y lo he sabido yo que, como les decía al inicio, me molestan que me convirtiera como la cara del conflicto, ¿va? Porque para todo salgo yo, ya nadie me quiere aquí. Pero cambiar ese rol en el sentido de decir, ok, o sea, no te vengo a atacar como usuario, no te vengo a explicarte. Y creo que, ¿qué es lo que he visto de la gestión colectiva? He visto un crecimiento, he visto cómo cuestiones que fueron hitos en la gestión que creo que están aportando mucho y que sirvieron incluso como escudo hacia cosas bien difíciles que la gestión tuvo que atravesar, inclusive los derechos de gestión colectiva en Guatemala. Y es que se buscó con una visión implementar todo el tema tecnológico para que tuviéramos sistemas que puedan soportar el repertorio de asociados, una labor muy grande de documentar el repertorio tal cual y como Dios manda de todos los artistas, y eso significó sentarnos uno a uno con los asociados para que entendieran por qué era importante tener un ISRC, por qué era importante que tuvieran todos los datos exactos y venir y hacer todo ese trabajo que fue masivo con muy pocos recursos, pero que hoy por hoy vamos logrando ver algunos de estos frutos. Invertir muchísimo en cuestiones sociales, culturales, en las que en muchos años asociados, los pocos asociados que le generaban derechos, renunciaron a ellos mismos para reinvertirlos en proyectos sociales culturales, lo cual permitió crear una gran base de cuestiones de capacitación, que era algo que lo que decían, tenemos la obligación de tener esa labor. Y bueno, el principal es todo el mundo debería tener esa obligación, las universidades, el Estado, todo, pero creo que algo que yo... que yo he logrado ver es que si no lo hace nadie más, lo tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Es algo que en algunos libros se llama la divina insatisfacción. Si sentís que algo te pica es porque tienes que rascarlo, ¿va? Pero no el de la par, sino yo. Y creo que ha sido mucho lo que hemos visto cuando escuchamos a los artistas, decíamos, y esa es la cuestión continua, de ver, sentarnos, escuchar, ver qué es lo que se requiere, ir sobre la marcha, mejorando y creciendo. Y les decía esto porque finalmente tuvimos un momento bastante complejo el año pasado, en donde hubieron inconstitucionalidades que se plantearon, que pretendían prácticamente cercenar todo el andamiaje de derechos de autor y derechos conexos. Y honestamente, los políticos no quieren escuchar un directivo de entidad de gestión colectiva. Ellos quieren ver a los artistas que están siendo beneficiados. Y logré yo ver que esa semillita que hace muchos años ha venido sembrando, aunque no se lograba ver el fruto, surgió cuando nosotros venimos y le dijimos a los asociados esto es, y cuando llegó el momento se fueron a parar afuera de la corte, no importando sus carreras, no importando nada, y con pancartas en manos, desde artistas de los más altos acá en Guatemala, que podían decir con una gran trayectoria, hasta los artistas que están comenzando, y logramos ver que este sentido de pertenencia hacia la entidad es ese activo intangible que a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero que se logra a través de trabajo adicional. Así que hay muchísimos retos, muchísimas cuestiones que finalmente van poniéndonos enfrente, pero creo que el resumen de esto es que cuando se trabaja en unidad, con un plan y una estrategia, aunque falte mucho camino por recorrer, pero sabes cuál es ese camino que vas a recorrer. Y lo último, que no quisiera dejarlo de lado, porque finalmente ese es un conversatorio en el que hemos organizado en conjunto con entidades no solo de artistas, sino de derechos conexos, es el mencionar finalmente que algo que ha sido icónico en Guatemala es que desde el inicio los productores y los artistas se sentaron, firmaron un convenio interinstitucional y entonces van codo a codo, ¿verdad? En todos los temas relevantes en búsqueda del mismo objetivo. Y entonces, al unir fuerzas, finalmente los más beneficiados han sido los titulares, ¿verdad? De los derechos que administramos y al mismo tiempo, automáticamente, el arte y la cultura en nuestros países. Excelente. Muy bien, muy bien. Yo creo que hemos realmente tocado puntos
a lo largo de todas las intervenciones medulares del tema que nos convoca hoy y bueno, en esta semana de actividades relacionadas con la propiedad intelectual. Me gustaría abrir un espacio más, ya menos dirigido por las preguntas que yo hago, donde ustedes puedan plantear cosas que sientan que estén quedando fuera, que es importante, o cosas que se plantearon que es importante recalcar, ¿verdad? De una manera ya un poco más libre, más coloquial. Entonces, no sé si alguna quiere plantear alguna idea o alguna, ¿sí? Amanda. Sí, no, quería comentar que, bueno, que es interesante el ver cómo los escenarios son similares en los 4 países que estamos representando en ese momento. Y quería más bien como consultarles cómo es el involucramiento del gremio artístico en sus entidades, porque vieran que en el caso de nosotros, bueno, así lo veo yo en mi percepción, siempre cuesta mucho, por ejemplo, las asambleas tanto en ACAM como en AIE, cuesta un poco la presencia o sea, que se vea una afluencia considerable de personas. Y quería saber cómo es en el caso de ustedes, cómo se mueve el gremio en ese sentido y cómo han logrado también, porque me llama la atención lo que estabas contando, Karen, ¿verdad? De toda esa lucha y pancartas y siento que así es como se deben hacer las cosas, así es la lucha que debemos hacer ahora más nosotros que estamos en Costa Rica experimentando esa situación, ese desafío, esa crisis que estamos viviendo en ese momento. Y más bien quería como escuchar de ustedes cómo ha sido su experiencia, o también si han experimentado luchas de ese sentido y cómo han logrado unir al gremio, que es algo tan complicado. Yo quisiera compartir algo, ¿verdad? Como yo lo he percibido en estos años siendo miembro de tanto una sociedad de derecho conexo como derecho de autor. Y es que, por ejemplo, con Aries EGC he visto muchísimo más crecimiento de artistas salvadoreños involucrados en la entidad. Por ejemplo, cuando hay la entrega de regalías, hay muchísimos artistas que vamos. Si hacen conversatorios, hace varios años habían conversatorios, pues llegábamos, a diferencia de lo que yo percibí con derecho de autor, porque no lo maneja en El Salvador la misma entidad, sino que son entes separados, que es ASIMGC. Yo tuve la oportunidad de ir a varias asambleas, pero no me quedaba muy claro, como yo les decía, no me quedaba muy claro realmente la labor en derecho de autor, ¿verdad? Entonces, en El Salvador hay como más conocimiento de derecho conexo que de derecho de autor. Y también sucede que muchos artistas hemos optado por no inscribirnos a sociedades de gestión de derecho de autor salvadoreña y hemos optado por utilizar otras internacionales, porque lo vemos que son más ordenados o tienen las cosas más claras, y eso también es un reto para la sociedad de gestión en Centroamérica, de cómo ser más transparentes y ser más claros en cuál es la labor. Y lo digo en el ámbito de derecho de autor, que es en donde yo he notado y ha habido bastantes preguntas de varios artistas salvadoreños de qué es lo que hacen, ¿verdad? Sí habemos artistas siendo parte de estas sociedades, pero creo que todavía hay mucha labor por hacer. Y con respecto a las luchas, de hecho, hace unos años aquí en El Salvador, muchos artistas de gran trayectoria quisieron hacer una iniciativa de ley porque, pues, según las investigaciones que nos había compartido Aries, solo el 1% de la música sonada en radio era de El Salvador. Entonces se quería poner una propuesta para que se pusiera el 40% de la música salvadoreña en las radios. Y pues muchos artistas se sentaron a crear esta propuesta de ley hace varios años y al final, pues, lastimosamente no pasó esa propuesta de ley, y lo que se sugirió era el 10% de música, pero no se hizo como una obligación, sino se puso como podrá. Entonces, al final, tengo entendido que ahora la música salvadoreña es el 2%,
realmente sí se hizo la lucha, pero al final terminamos en lo mismo, de que por qué habría de poner música si no hay tantas canciones, si no todos los artistas nacionales cumplen con los formatos de la radio, etcétera, etcétera. Entonces, no he vuelto a ver una lucha de este tipo, especialmente porque en El Salvador estamos en un proceso bien interesante, quizás un gobierno que no le está apostando en este momento a ni la educación ni a la música, sino más en el ámbito de seguridad. Quizás la gente se ha dado de cuenta pues el enfoque del gobierno de El Salvador en este momento, entonces eso hace más compleja la labor de las sociedades de gestión y en general de todos los movimientos en pro a las artes. Tal Gracias, vez Karen. sí, me permitirían aportar a lo que decían, ¿verdad? En mi, por lo que comentaba Amanda, creo que algo particular es que Guatemala tiene o yo lo siento, una cuestión demográfica bastante joven, y entonces tenemos una cantidad muy grande de artistas o sea, está incluso menos de 40 años, ¿verdad? O sea, es una gran masa, ahorita llevamos más o menos 1000 asociados, ¿verdad? Entonces, creo que parte de lo que obviamente hay muchísimas cosas que necesitamos mejorar, implementar y vamos creciendo porque de verdad que es un gran reto, pero que yo sentí como un punto importante, como un parteaguas, fueron, bueno, de hecho dos. Uno, la inversión en proyectos sociales culturales que de alguna manera lograran llegar a los artistas sin necesariamente estar poniéndole la cara de gestión colectiva, ¿no? O sea, no todo lo que hablábamos era gestión colectiva. De hecho, de ahí todos los sociales culturales se comienza con talleres y capacitaciones presenciales donde muchísima gente comenzó. Entonces, no era el punto focal. Hablábamos, o sea, parte de los estatutos indica que tenemos que aportar a cuestiones que promuevan el arte, la cultura y demás, el fomento, la profesionalización. Entonces, invertimos recursos en pagarle a personas expertas en materias específicas y entonces eso traía a muchas personas que finalmente, obviamente, quien lo organizaba, pues era Musicartes, ¿no? Entonces, era como la cuestión paralela. Entonces, la pertenencia a la entidad de la mayoría de asociados, que obviamente no es de todos, ¿verdad? Siempre, incluso van rotando, ¿verdad? Porque los que están hoy, ya mañana como que ya me cansé igual, pero creo que comienza desde ahí. Luego, finalmente, vamos a proyectos un poco, bueno, vamos viendo hacia esto que, o sea, los recursos son limitados, entonces necesitamos sacar el mayor provecho posible. Entonces vamos a hacerlos, pero los vamos a grabar para que queden en nuestro canal de YouTube. Y hace muchísimos años se viene alimentando un canal de YouTube de Musicartes Guatemala, y en donde hay una cantidad de talleres, seminarios de una calidad muy alta que nos tenían en mente siempre por ello, ¿verdad? Paralelamente, se crea el proyecto de Premios Estela, que creo que fue... ¿Sí? ¿Te fuiste unos segundos? ¿Estás ahí? Bueno, creo que me tarde, pero espero que haya podido, ¿verdad? Sí, ya. Me volví, ¿verdad? Creo. Un poco más, toma la palabra, pero es parte de ello, fue como que un poquito esto, ¿verdad? Entonces, la inversión en estos proyectos sociales culturales, y creo que una decisión que fue muy inteligente es que siempre los artistas, siempre hay mucha idea, mucha cuestión creativa, y mucho de todos estos proyectos sociales, culturales, creo que Premios Estela fue uno de los más grandes porque es un esfuerzo en conjunto con la entidad de productores, que obviamente fue bastante muy limpio. No queríamos ser ni el mejor premio, ni nada, pero que tuvieran una plataforma a los artistas. Entonces, a cierto punto se volvió como una fiesta anual, en donde artistas pueden llegar, se miran, pero quien les está bajo una cuestión que les da una plataforma increíble ante muchísimos medios de comunicación, donde personas extranjeras ya comienzan a voltear a ver, quieren venir a estar con los artistas guatemaltecos, y eso hace que esas cuestiones de pertenencia se les vaya adheriendo más, sin necesariamente decirles
o sea, meter la gestión colectiva, ¿verdad? Sino que fue eso paralelo. Y una última cuestión, si me permiten, lo último, fue la parte respecto a social cultural, fue que hay muchísimas ideas, y de hecho todas las ideas de la parte social cultural, que es muy fuerte, nacen de ideas de las juntas directivas, pero al final del día son artistas y tienen su trabajo, y a veces tienen hasta 2 trabajos, porque el trabajo en sí de artistas no les complementa para poder vivir. Entonces, se hizo una inversión en la que, obviamente, quitando recursos de un lado para asignarlos a otro, en tener a una persona específica que desarrollara los proyectos sociales culturales. Y yo creo que ese fue el boom, porque podemos tener muchas ideas, pero alguien lo tiene que ejecutar. Alguien tenía que poder hacerlo, alguien tenía que poder. Y la verdad de que hizo un excelente trabajo. En ese momento el presidente era Francisco Páez, ¿verdad? Y pues él viene y había alguien de la junta directiva que dijo, yo me hago cargo de esto, ya como, no empleado directamente, pero sí encargado y bajo una contratación. Y eso creo que hizo toda la diferencia. Y finalmente es algo genial. Y hoy por hoy decirlo, hoy por hoy, esta persona es el presidente de Musicartes y creo que un puesto muy bien ganado porque logró ese enganche como algo adicional. Así que, pues en mi experiencia, creo que eso. Entonces, cuando a la par de distribuir los derechos, ¿verdad? Porque finalmente eso es algo importante. Pero cuando esto se unió y llegó el momento, creo que fue muy natural que todos dijeran, voy a ir a defender esto, que lo he tenido en mí por muchas razones, no necesariamente de lucha, sino de beneficios que ellos habían visto. Sí, tal vez es importante recalcar que un porcentaje de lo recaudado por concepto de derechos, las entidades de gestión colectiva pueden destinarlo a programas de promoción cultural y de promoción cultural y bienestar social, pueden tener distintos nombres según la entidad, pero es una práctica que tienen las sociedades. Entonces es importante que eso también la gente lo sepa, porque, a ver, países como el nuestro, uno de los argumentos que están usando las cámaras que no quieren reconocer derechos es que la mayor parte del dinero se va para afuera. Eso no es cierto. Sí es cierto que se va un porcentaje porque debe repartirse en función del uso real de la música, pero hay otras formas de canalizar recursos que se queden en el país, beneficiando a los artistas del país. Entonces, no es de recibo un argumento de este tipo para decir, vamos a desconocer los derechos porque nada se queda aquí. Eso no es cierto. Y bueno, si ese es el problema, entonces que los medios de comunicación programen más música nacional, como decía Carol, que hubo una iniciativa de ley, aquí también se ha hablado de esa posibilidad, pero bueno, evidentemente los medios de comunicación se van a volcar en contra de una idea de este tipo. Algunos alegan que si los obligamos a poner más música nacional van a quebrar, porque parten del principio de que nadie quiere escucharnos. Eso, digamos, es un problema muy serio, ¿verdad? De identidad, ¿verdad? Y bueno, no sé si Gretel, que ha escuchado las intervenciones de las compañeras, o a partir de lo que nos planteaba Amanda, quiere aportar algo desde su visión, ¿sí? Bueno, amados, la verdad, por lo menos nosotros en medio de esto que estamos conversando, no podemos obviar la situación que tuvimos en pandemia. Y a raíz de eso, obviamente, hubo como la necesidad, porque nuestra plataforma artística, y yo creo que eso fue a nivel mundial, primero que fue la última etapa de en abrirse, se abría, se cerraba, se abría, se cerraba. Entonces hubo que hacer un plan, nosotros como sociedad, en ese momento, obviamente, después del trabajo que ustedes me harán, por ejemplo, Karen, Esteban, o sea, saben que dentro de una sociedad lo que impera es esforzarse por trabajar de forma transparente, por cuidar los recursos de todos los artistas, para que todos los artistas tengan las puertas abiertas en dichas sociedades y que cada uno pueda ir y ver con transparencia cómo se manejan las cosas, cómo están sus dineros, cómo están sus estatus, qué cosas se necesitan, qué cosas no. Y yo creo que partiendo desde ese punto, se logró calibrar para que esos recursos pudieran destinarse también desde un fondo pertinente para poder apoyar a través de bonos y todo esto a los artistas que estaban padeciendo en ese momento
y pasándola de una forma muy difícil. Yo creo que a todos nos tocó la pandemia. Pero me refiero a nuestro gremio porque sabemos que fuimos los últimos en poder salir realmente. Entonces, dicho esto, y traje a colación esta situación, porque debido a esta iniciativa, muchos colegas que no habían tenido o dado el paso de poder ingresar en las sociedades de gestión colectiva, lo hicieron, porque se dieron cuenta que sí hay un derecho que se paga y que definitivamente hay una gestión que se hace a favor de los artistas desde la base de las asociaciones de gestión colectiva. Entonces hubo un parteaguas en pandemia. No puedo decir que se han mejorado situaciones con pues, las emisoras de radio ni nada, sin embargo sí hay convenios, obviamente, claro que sí, pero todavía hace falta como ese empuje. Creo que todos los países estamos en esa misma situación de que la música nacional cuesta un poco que esté sonando con más presencia en los países, ¿no? Por muchas razones, porque bueno, dicen que, como bien mencionó Esteban, que si es así, entonces la gente no va a querer escuchar. Yo creo que es parte del trabajo de campo que quizás nunca se hizo, o no de la manera quizás adecuada. Hay mucha música, la música de todo el mundo merece ser escuchada, esa es la realidad. Ninguna más que otra. Merece ser escuchada la música, porque para todo hay gusto. Pero cambiar un poquito esa mentalidad es complicado. Sin embargo, la labor debe continuar. Entonces estamos en eso desde la trinchera de Panaye y desde la trinchera de la música. Muy bien. Bueno, no sé, creo que podemos ir cerrando esta conversación que no acaba aquí, porque seguimos en contacto permanente desde las entidades, en este trabajo que lo hacemos de manera articulada a través de la FILAYE y que todas las entidades que estamos acá o de la IFPI, ¿verdad? Y en el caso de autores y compositores de la CISAC, que ahorita de hecho están reunidos en Brasil, no sé si es solo la parte latinoamericana, Amanda ahí me puede corregir, o si es a nivel mundial, pero es mundial. Ok, perfecto. Pero que se Tengo sepa entendido. eso, sí, que esto no es un invento que alguien tuvo en Costa Rica, como también parece que están ahorita aquí alegando algunos sectores de usuarios, ¿verdad? No, esto es mundial y hay toda una historia, hay toda una motivación, una fundamentación, un reconocimiento del trabajo creativo, ¿verdad? Y que no se vale que si somos un actor o una parte, una pieza más de un engranaje que genera una economía y que genera beneficios, que se nos quiera sacar de esa cadena, ¿verdad? Siendo quienes aportamos un insumo tan importante, tan fundamental. No lo hacemos solo por dinero, también quisiéramos poder vivir de lo que amamos. A veces eso en las sociedades también cuesta que se entienda cómo es posible, tras de que hace lo que le gusta, quiere ganar dinero. Eso, sí, pero bueno, es todo un desafío. Yo agradezco muchísimo el haber tenido la posibilidad de moderar de manera, espero, suficientemente moderada, no haber tenido ningún exabrupto, ni haberme, porque me apasiona todo esto, y también, bueno, pero sí, haber podido estar acá con ustedes, conocerlas más, a las que ya conocía y bueno, no conocía a Carol, un placer. Ahí tenemos muy buenos amigos, Salvador, empezando por Igualmente. Jorge Lara, ahí les mandas mi saludo. Claro que sí. Sí, y no sé, salvo que alguien quiera agregar algo, podemos ir cerrando. Ya llevamos una hora y 10 minutos, creo que era lo que estaba más o menos pensado, ¿no? Que estuviéramos acá. Y pues un placer de parte de Esteban Monge, un servidor. Las gracias y estamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias también a Norma.